Eh, un tema musical especial para recibir al invitado que tenemos a continuación. Y me estoy refiriendo al escritor, investigador, presidente de la Fundación Villa Manuelita, Daniel Di Giacinti. Daniel, tenemos el gusto de saludarte. Claudio Angelini quien te habla, Juan Reginato y Daniel Guerín. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Claudio? Hola, compañeros, ¿cómo están todos? Muy bien, y un gusto escucharte. Bueno, por supuesto. Y viste que te recibimos con Hugo de Carril, nada menos. Bien peronista ¡Epa! la cosa. Bueno, y ya que Hugo de Carril habla de volver, decíamos que el término volver se ha transformado en leitmotiv en estos días. Contanos cómo viste, en principio, la marcha de ayer con los sentidos, digamos, y después hacemos el análisis político. Cómo no, cómo no. Bueno, esto siempre pasa cuando intentan interpretarnos al peronismo desde afuera. Entonces, claro, los gorilas, los liberales en general dicen, bueno, ganó Milei, arrasó, Cristina, digamos, los peronistas están todos peleados, divididos, es el momento, ¿no? De como andaban, viste, como decían, vamos a ponerle un clavo al cajón y bla, 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 y resulta que, como siempre, no entienden nada. Ellos creen que el peronismo puede medirse en función de los votos que tenés y cómo te van las elecciones y qué sé yo. Y no entiende que somos un movimiento que tiene muchos años de historia, una lucha que ha costado la vida de muchísimos compañeros, digamos, y eso, como dice mucha gente, es un proyecto a largo plazo, ininterrumpido, con idas y vueltas, y que bueno, entre nosotros está la interpretación de cuál es el mejor camino que tenemos que tomar para digamos, resolver los problemas de la nación. Y bueno, y nos dividimos y discutimos y demás, pero, viste, cuando tocan a uno, tocan a todos, y ahí se acaba la discusión. Entonces, bueno, esta sorpresa que se han llevado, mayúscula, porque por supuesto ellos no apostaban a esta reacción, demuestra eso, demuestra que el peronismo, digamos, tiene muchos vaivenes, muchos problemas, pero que sigue manteniendo una unidad que se expresa no permanentemente, porque también la permanencia depende mucho de la capacidad de los dirigentes y de muchas cosas más, pero que, digamos, no es tan fácil como ellos pretenden hacernos desaparecer. Así que fue toda una alegría, y con la épica de siempre, ¿no? Claro. Y bueno, más en este momento donde hemos sufrido una grave derrota con el ascenso del monstruo, el Calígula de las Pampas, que bueno, que fue una grave derrota, y otra grave derrota es la cárcel de Cristina, que lo calculábamos, pero que no, es muy triste, muy injusta, y bueno, eso duele, ¿no? Entonces, bueno, esta fue la reacción, y bueno, y ahora veremos cómo reordenamos la cosa. Digamos que demuestra también la existencia de códigos. Podemos estar en desacuerdo, disentir, pelearnos, discutir, pero hay cosas con las que no se jode, digamos. Absolutamente. O sea, ellos, el término de la lealtad, ellos no pueden ser leales a nada más allá que los puestos, las cosas circunstanciales, la guita, los egos, digamos, porque no tienen causa. Pero él siempre decía, yo lo que le agradezco a la vida es haber tenido una causa por la cual luchar. Entonces no van a entender nunca esta historia. Pero bueno, tampoco me interesa que lo entiendan o no, ¿no? Claro. Daniel, Juan Reginato te saluda. Hola, compañero. ¿Cómo estás? ¿Cómo te parece que queda parado el conjunto de las organizaciones, de las agrupaciones, de las líneas, de cara al futuro? ¿Qué es una etapa de resistencia o ves que es una etapa de construcción? Esto discutíamos antes en esta mesa, por eso te trasladamos la pregunta. ¿O es bastante más que eso? ¿Es una etapa de reconstrucción? Bueno, hay evidentemente muchas cosas para analizar, ¿no? Yo analizo, por ejemplo, el discurso de Cristina,
como decían ustedes al principio, el vamos a volver, que es obviamente un espíritu muy fuerte, y después del discurso de Cristina se desprenden algunas cosas muy importantes, ¿no? Una es que yo no estoy tan de acuerdo con esta idea de que, digamos, se cae Milei, que por supuesto espero, pero no tendría que ser una especulación para nuestra organización. Claro, correcto. Y lo otro es que habla Cristina de volver a representar, y yo también estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Volver a representar. Digo esto porque el hecho de que Milei haya ganado, que haya ganado Macri también, que Cristina esté presa, que eso no es que es vergonzoso, tiene que ver con que el peronismo, después de la muerte de Perón, perdió el rumbo como movimiento nacional y terminó acomodándose a ser un partido liberal y aceptar las reglas del juego del sistema en función de la construcción política, de las fuerzas políticas, ¿no? Lo que Perón llamaba la filosofía de la acción política. Hemos aceptado este tema de que la política es un partido que tiene una idea, que se enfrenta con otro partido que tiene otra idea, y el pueblo en la tribuna. Y el pueblo elige con su voto. Este mecanismo, digamos, nunca fue el mecanismo del peronismo ni de Perón. Entonces, tiene serias dificultades esta situación. Yo siempre digo que ese camino es lo que nos llevó a la imposibilidad de acrecentar nuestro poder y nuestra unidad. Porque ese camino, digamos, de aceptar esa mecánica de representación ciudadana, impide lo que Perón siempre hablaba, que es la elevación de la cultura social del pueblo y el proceso de unidad que necesitas para poner en marcha una nueva democracia, porque en realidad ese es el planteo fundamental. ¿El peronismo es o no es una revolución? Si es una revolución, no puede o debe presentar, por lo menos, una alternativa a las actuales instituciones políticas, porque si no estamos hablando de otra cosa. En realidad el poder del peronismo surge con la convocatoria que Perón hizo en la Secretaría de Trabajo y Previsión de sus trabajadores a la construcción de una nueva democracia. Yo siempre invito a los compañeros a releer, en función de esto que te estoy diciendo, de qué les hablaba Perón a sus trabajadores antes del 17 de octubre, a quién los convocaba. Este ejercicio se puede hacer con el primer libro de doctrina peronista, el que está por capítulos, no el que está por frases cortas, sino la primera edición de doctrina peronista, que es una síntesis de los discursos de Perón del 43 hasta el 46. Entonces ahí podemos ver, con el discurso de esa época, ¿no?, que hay una convocatoria de Perón a construir una democracia distinta, que después él va poniéndole nombre y profundizándola y sintetizándola en lo que sería la comunidad organizada. Pero yo creo que esa misma convocatoria que hizo Perón a sus trabajadores en aquella época, de poner en marcha algo nuevo, y la forma en que los convocaba, Perón nunca convocó a crear un partido para ganar las elecciones. Perón convocó a la movilización activa de los trabajadores para poner en marcha la nueva democracia. Una vez que tuvo esa cuota de poder que surge el 17 de octubre, bueno, después se puso a hacer política. Pero el poder lo tuvo antes. Es más, cuando fue a su primera elección, tuvo un montón de problemas. Tuvo muchísimos problemas que de esos tres partidos que lo apoyaban y qué sé yo, líos, peleas, o sea que poder ganar la primera elección fue un parto para Perón, mucho más difícil que hacer el 17 de octubre. Sin embargo, quiero ir a esto, o sea, el poder del peronismo nunca fue una fuerza partidaria para ganar una elección, sino que el surgimiento de Perón el 17 de octubre hasta su muerte estuvo basado en la movilización activa de sus trabajadores que lo comprendieron y lo siguieron, que se expresó de mil formas, ganando elecciones, 18 años de exilio, de lucha, que tuvo miles de matices distintos, hasta su regreso y su último intento de poner en marcha su democracia. Lamentablemente no lo pudo hacer, lamentablemente el tiempo histórico que le tocó vivir a Perón impidió que surja lo que sería la conducción natural de la comunidad. La conducción natural de una comunidad son los dirigentes de sus estamentos políticos y sociales, digamos, ¿no? O sea, Perón era un gran líder, que lo seguían sus trabajadores, pero a nivel dirigencial
sus dirigentes no pudieron poner en marcha las instituciones de las nuevas democracias, ¿no? Claro. Entonces eso le impidió tener el poder como para dejarnos una democracia organizada y distinta. Después de su muerte, bueno, hubo un retroceso, ¿no? Daniel Guerín te saluda, tocayo. Hola. Un gustazo. ¿Cómo te va, Daniel? Es como si Perón hubiese estado demasiado temprano en el 46, demasiado tarde en el 73. Absolutamente así. Me gusta esa, no, la tenía siempre dando vueltas, pero no me animé nunca terminé de animarme a anunciarla. Yo asocio el peronismo y lo que vos planteaste y de sus trabajadores. Para que haya trabajadores necesita que haya trabajo, que haya empresas, que haya industria. El peronismo es una unidad que es indisociable de la producción y de la producción industrial, que es lo que genera trabajo y lo que genera trabajadores. ¿Puede el peronismo apartarse de la producción como concepto o estoy muy equivocado en mi enunciación? No, por supuesto que no. Acá, pero mira, porque ahí hay unas discusiones tremendas, a ver si hay compañeros que piden repetir un poco lo que hizo Perón en los 40, y yo creo que las cosas cambian. Lo que Perón hizo en los 40 y pico fue romper los lazos coloniales con Gran Bretaña, digamos. Enfrentó un monopolio colonialista y después puso en marcha, digamos, un proceso industrial que de no haber existido el 55 hubiera sido la conducción de Iberoamérica. Hoy Argentina sería Argentina al occidente y China al oriente, ¿no? Esa sería la situación de no haber existido el 55. Pero bueno, no fue lo que pasó. Yo creo que la base fundamental de cualquier proceso económico que resuelva fundamentalmente una redistribución de la riqueza y un buen vivir para todos los argentinos depende básicamente de la parte política. Claro. O sea, uno puede tener cualquier tipo de plan económico. De hecho, el peronismo tuvo varias orientaciones económicas distintas que podemos ver en el desarrollo de sus dos primeros gobiernos, ¿no? Pero en realidad, lo que vos tenés que resolver, básicamente, lo primero, es que haya una armonía que genere confianza en la comunidad, entre los ciudadanos entre sí, y de los ciudadanos con el Estado y el gobierno. Digamos, si no se genera esa armonía social, no hay economía que pueda subsistir. O sea, ese fue el problema fundamental. Cómo lograr la armonía social es la clave y es absolutamente política. Después, por supuesto, una vez que lográs la armonía social va a depender de las circunstancias coyunturales de tu país, la situación en el mundo, hay un montón de factores. Pero permitime agregarme algo más a esto, porque uno de nuestros errores es plantear un modelo de expansión económica en forma permanente, como si eso hubiera sido el sentido del peronismo, ¿no? Yo digo que eso no fue así. Perón tuvo un proceso de expansión económica en su primer plan quinquenal, a cargo de Miranda, pero después Perón tuvo un proceso de ortodoxia. Es más, en el medio hubo un plan de ajuste, como bien, digamos, Gómez Morales es un economista ortodoxo, que fue el economista del segundo plan quinquenal. O sea, me refiero al tema de que hay un modelo económico determinado, no es así. Vos vas a tener un modelo económico que te permita la armonía social que vas a lograr políticamente. Y si vos tenés armonía social, yo diría que económicamente no es tanto problema. Digamos, para entender esto, yo siempre pongo un ejemplo, porque siempre se cree que la economía, viste, es un tema de algo de laboratorio, de ley, ahí sí, discuten. Un misterio. ¿No? Sí. Claro, y en realidad yo siempre pongo el ejemplo de los países que entraron en la Segunda Guerra Mundial. Los países que entraron en la Segunda Guerra Mundial fue en términos de económicos un desastre para resolver. ¿Qué sé yo? Inglaterra no se quedó sin hombres para empezar. Tuvieron que ir a laburar las mujeres. No tenía insumos básicos porque tenían que fabricar las armas. O sea, y sin embargo no hubo ninguna crisis de carácter económico. No solamente Inglaterra, en el resto de los países. ¿Y por qué no hubo crisis de carácter económico? Porque había un sentido y una armonía social de esos países para sostener su nación en guerra. Y eso era lo que importaba. No sé si se entiende lo que te quiero decir. Sí, Cuando sí, vos tenés... sí.
cuando vos tenés un objetivo político en tu comunidad y está en armonía, sea cual fuere, no vas a tener problemas económicos. Lo mismo le pasó a China. China tuvo unos problemas económicos brutales al principio, cuando no encontraban, viste, la manija. Y millones de personas que murieron de hambre hasta que finalmente encontraron la circulación económica. Y el país no quebró, ¿por qué? Porque estaba unido políticamente. Ahí podrías, Entonces, Daniel, bueno, podrías, digamos, inscribir el pacto para la rotura de lo colonial. Es decir, si todos estamos de acuerdo en romper la dependencia colonial, entonces vamos a estar dispuestos a bancarnos ciertas cosas. totalmente. Sí, ahí hay un tema delicado, que es esta idea de que es el tema de la justicia social, ¿no? El tema de la bandera de la justicia social. Digo esto porque como digo yo, el Cabildo de las Pampas se aferró a la bandera de la justicia social y dijo que era una aberración, ¿no? Como entendiendo que la justicia social era repartir a todo el mundo, digamos, y que no está mal, pero en realidad el planteo de la justicia social del peronismo es una herramienta de construcción de poder político. O sea, yo organizo la comunidad para que la comunidad ejerza la justicia social desde el punto de vista político. ¿A qué me refiero? O sea, el peronismo plantea que para llegar a la comunidad organizada de la unidad nacional hay que ordenar y elevar la participación popular para que vaya generando niveles de solidaridades crecientes, desde la solidaridad nacional, desde la solidaridad social hasta la nacional. Muy bien. Entonces, ¿vos te organizás para qué? ¿Para disfrutar? No, vos te organizás para poner tus intereses sectoriales en función de los intereses de la nación. O sea que normalmente es más una situación donde vas a tener que ceder que recibir, ¿no? Claro. Entonces, la justicia social, un país pleno de justicia social es un país pleno de solidaridad. Lo que pasa es que ahí se confunde también en un tema histórico, ¿no? El tema histórico que es que el primer plan quinquenal con Evita y la Fundación, hoy se cumple un aniversario de la Fundación, de la creación de la Fundación Eva Perón, tuvo que resolver unos bolsones de pobreza enormes que había en el peronismo después de la década infame. Entonces, bueno, la gente cree que la justicia social, la bandera de la justicia social está en función de eso. Y no es así, eso es la ayuda social. Que fue una herramienta de ese momento. Claro, porque había que resolver los bolsones de pobreza, si no la gente, Perón podía desde el Estado resolver el tema de lo legal, a través del crecimiento, viste, de los sueldos y de los derechos y demás, pero no podía resolver los bolsones que habían quedado. Entonces dice, no, bueno, eso hay que resolver de alguna forma, y la pone Evita a trabajar ahí, y Evita, desde su mecánica de imposición política e ideológica, hace lo que hace, que no se lo perdonaron nunca, porque abandona el tema de la caridad y dice, esto es justicia. Entonces, bueno, todavía la están odiando, ¿no? Pero esa es la realidad. Pero la bandera de la justicia social es elevar la cultura social del pueblo, y para eso tenés que poner al pueblo a participar. Y acá viene el tema de la representación que te decía de Cristina. Tenemos dos caminos: o seguimos con la asumiendo la representación liberal, que es votame a mí que yo te voy a resolver los problemas que nos llevó a este desastre, o planteamos una nueva forma de representación ciudadana para construir una democracia distinta y convocamos a la comunidad a esta nueva participación. Porque si yo digo, votame a mí que te voy a resolver los problemas, la gente sigue en la tribuna. La pregunta es, ¿de dónde vas a sacar el poder? Claro. Esto que nos ha pasado del Poder Judicial, esta aberración, solamente es posible en un país sometido a una conciencia colonialista, como está la Argentina. Entonces, si nosotros tenemos que quebrar eso, tenemos que convocar de otra forma. Nosotros no podemos seguir convocando al votame a mí, porque a su vez alimenta nuestra división. Sí, claro. Alimenta nuestra división, porque, digamos, votame a mí, entonces aparece rápidamente, se alimenta, digamos, el caudillismo. Entonces, como no aumentamos el poder del pueblo, como no lo movilizamos, como no lo ponemos en marcha, estamos administrando el nivel de participación consciente que te da una colonia. Entonces, claro,
aparece este tema de que el peronismo se divide en función de administrar el poco poder que tenés. Entonces aparecen las diferencias. Entonces están los que dicen, no, hay que ser revolucionario, en el discurso, ¿no? Tenés la corriente más, qué sé yo, no sé, más progresista, para ponerlo en un término. Después tenés la más conservadora, que dice, no, muchachos, vamos más tranquilos. ¿Por qué? Porque son administradores del poder que te da la colonia. Hay que romper el sistema. Esto es para mí lo que hay que hacer. Nosotros sacamos un documento en la Fundación que dice, liberemos a Cristina y liberemos a la Argentina. No hay forma de liberar a Argentina salvo que, como dice Cristina, el monstruo se caiga. Pero yo digo, si el monstruo se cae y nosotros seguimos trabajando en esta forma de construcción que nos llevó a este desastre, bueno, no nos va a ir bien. Aunque ganemos, no nos va a ir bien. Entonces, creo que por ahí va la cosa, ¿no? Hacer un replanteo mucho más profundo, mucho más... volver a los orígenes del peronismo, exactamente. Revolucionario, si el monstruo se cae, quiere decir que no era tan monstruo. ¿No? Sí. Yo creo que es posible que se caiga, pero yo digo que no podemos organizarnos en función de eso. Claro, que se caiga. Lo que me parece inevitable es que el plan económico es el que se va a caer, porque no tiene ni pie ni cabeza y en algún momento va a estallar. Así lo veía yo, no se lo veíamos en el 2001. Lo que pasó en el 2001 nos sobrecogió a todos, porque lo que pasó fue horrible. Pero no debemos decir que nos sorprendió. Nos sorprendió los ribetes, pero no que el plan económico se acabó. Digo, ¿cómo? Claro que se acabó. ¿De dónde va a salir la guita que estás diciendo que vas a tener? Si cerrás la producción y querés seguir de fiesta, no se puede. Y eso me parece que es lo que de alguna manera va a ocurrir y sobre lo que hay que estar parado. Y ese es un monstruo, pero el monstruo hay que tirarlo, el monstruo no se cae. Ahora, escuchándote, escuchándote digo, me remito a los primeros días de Milei, en el cual el planteo de muchos compañeros fue, bueno, hay que esperar que esto se caiga por su propio peso y en 6 meses se terminó. Y bueno, la realidad demostró que no se terminó. Entonces, el error es, en vez de proponer, de construir, es esperar que el otro se caiga. Pero cuando el otro se cae, no tenemos nada para empezar. Entonces, mirá, eso no hace falta más que mirar un poco lo que está pasando en Latinoamérica, con los movimientos, digamos, que uno podría decir, populares o progresistas, como quieras calificarlos. Vamos a una peruanización. O sea, esto es inevitable. Los procesos de unidad basados en un proyecto colonial no terminan bien. Porque acá nosotros nos han metido un verso muy interesante, muy hábil, en los países desarrollados, que es hacernos creer que el sistema democrático es lo mejor que hay, ¿no? Cuando ellos mismos surgieron de otra forma. Por ejemplo, tomemos el ejemplo de Estados Unidos, viste que ya que lo tienen ahí, están arriba Estados Unidos, bueno, más menudo. Digamos Estados Unidos. O sea que Estados Unidos surgió, según ellos, porque estaba un partido contra otro partido y asumieron que, bueno, en realidad Estados Unidos se pone en marcha luego de tener un proceso de unidad nacional que les costó horrores, guerras civiles, un desastre fue, hasta que en un momento apareció un modelo de nación con los padres fundadores, la Constitución, y un tema de principios doctrinarios que fueron también aceptados por el pueblo, y eso en conjunto gestó, digamos, lo que es el nacimiento de Estados Unidos. Y los partidos políticos se acomodaron después. O sea, primero participaron de ese proceso fundacional donde idearon un modelo de país para hace los siglos, obviamente, ¿no? Entonces después los partidos políticos eran discutir las alternativas para alcanzar lo que todos estábamos de acuerdo. Y de hecho, profesionalizaron el Estado y lo sacaron de la lucha partidaria porque ya había un modelo a seguir. Ahora, muy bien, ellos pusieron en marcha así su nación. Claro, que era el colonialismo. ¿Cuándo? ¿Cómo? Que era el colonialismo, además. No después era se transformó en colonialismo porque está... No, ellos...
ellos después se transformaron en otra cosa, obviamente, porque les fue bien, como les fue muy bien, ya pasaron a necesitar otra situación, que es el poder imperial, porque ellos tenían que después poner sus productos, ¿no? Buscar las materias primas en otro lado, o sea, necesitaban la necesidad de que tiene un imperio. Y fíjate vos cómo actuaron. ¿Cuál fue el verso que nos metieron? Ellos ocultaron el proceso inicial de ellos, de gestar un acto fundacional, entre las fuerzas políticas, sociales, y después poner en marcha su democracia, y te muestran la página final. ¿Qué es la página final? Bueno, un partido A contra otro partido B, ¿no? Que uno dice una cosa, el otro dice otra. No, no es así. Los dos están de acuerdo en general en un proceso. Por eso Perón los cargaba a los yanquis, les decía, estos yanquis son una risa. Hicieron 2 partidos de derecha y nos quieren hacer creer que eso es democrático, ¿me entendés? Entonces, y nosotros compramos eso. El peronismo compra eso, cuando Perón en el modelo argentino está planteando exactamente lo mismo que los padres fundadores norteamericanos, con una diferencia, con la congruencia de un hombre nuevo. Porque esa es la diferencia de Perón, porque los yanquis resolvieron el ascenso de la burguesía, y Perón promueve el ascenso de los pueblos, porque el hombre cambió, obviamente, el mundo es distinto. Entonces, bueno, pero el proceso es similar. Entonces, igual que con el tema de la independencia económica, son unos chantas monumentales, hablan de la libertad, sí está bien, lógico que si vos te va bien económicamente y sos fuerte y competitivo, vas a querer la libertad de comercio, pero cuando no lo sos, buscar la independencia económica. A los yanquis también les pasó. Cuando termina la guerra con Inglaterra, los ingleses, que son vivísimos, llamaron a parlamentar, le dicen, muchachos, perdimos la guerra, bueno, pero no perdamos la relación comercial, la cultura, el idioma, y no sé, todos los versos que metieron. Y los yanquis, que eran patriotas, agarraron y dijeron, creo que fue Washington, no me acuerdo, Jaureche tiene esta descripción, se fueron a reunir en Londres y le dijeron, no, está muy bien la raíz cultural, religiosa, el idioma, pero la económica, de acá a 100 años. La libertad económica, de acá a 100 años. Y cerraron la frontera. Me parece que fue Franklin, que era el embajador en Inglaterra. ¿Sí? Antes de ser presidente, me parece, pero bueno. No me acuerdo. Hace muchos años. Lo mismo pasó con Inglaterra. Este tema lo tiene muy bien estudiado Gullo, que ha hecho un libro muy interesante que yo siempre lo recomiendo, ¿no? No me acuerdo el nombre del compañero Gullo. Bueno. Porque el tema de la independencia económica también es clave. Es clave. Nosotros, por ejemplo, tendríamos que ser libre comercio en los granos y cerrar la frontera para ver qué es lo que podemos producir nosotros, ¿no? Claro, es toda una discusión que ahora, por ejemplo, se vuelve a plantear, o se va a volver a plantear, con la relación con China. Es decir, como decís vos, le vendo libremente la soja, pero ¿cómo hago para comprarle los elementos tecnológicos sin que me haga pelota mi industria, ¿no? Obvio. Pero para eso necesitas un Estado presente, porque este tema es ridículo del Estado ausente, digamos, es difícil encararlo, ¿no? Porque es tan ridículo, o sea, el Estado es la coordinación de la nación, digamos, ¿qué querés? Una nación sin coordinación, bueno. Claro. Pero respecto de China, por ejemplo, es muy interesante lo que está pasando, o sea, porque China, para mí, ¿no?, es el peronismo oriental. ¿Qué pasa? Que es oriental. Entonces es difícil de entender para nosotros, porque nosotros somos occidentales y cristianos, y ellos son orientales y confucianos. Entonces, bueno, pero nosotros tendríamos que ser aliados políticos de China y tener mucho cuidado en el tema económico, porque una cosa es el Estado chino y otra cosa son los empresarios chinos, ¿no? Que son cosas distintas. Nosotros tendríamos que ser aliados, creo yo, de China y todo lo que está ahí en Asia surgiendo, que es algo muy interesante de ver, porque son experiencias que surgen en base a filosofías, como es lo que plantea el peronismo, y no ideologías, como es lo que plantea Occidente, ¿no? Claro. Entonces, pero siempre mirando la cuestión económica con los dos ojos bien abiertos. Claro, porque no te imaginas que no podés asociarte con China, sería un delirio. Pero obviamente está surgiendo en el mundo
un polo revolucionario que se está enfrentando a la hegemonía occidental encabezada por nuestros enemigos. Claro. Entonces, yo creo que no tenemos que terminar con la historia del mundo multipolar. En realidad acá hay un mundo sur, si vos decís, como le dicen ahora, el mundo sur. El sur global. El sur global. El sur global, claro, que es la proyección de los no alineados. Claro. O sea, y que está ganando la batalla. Esto es lo que yo muchas veces no entiendo. Muchachos, cuando uno analiza, por ejemplo, en China, cómo es su política exterior y la lee y la profundiza, es exactamente lo que plantea la tercera parte del modelo argentino. Sí, señor. Es un proyecto antihegemónico a favor de la independencia de los pueblos en busca de crear su destino. Es exactamente lo mismo. Entonces yo creo que tenemos que en ese aspecto debatir un poco más y posicionarnos distintos, ¿no? Siempre con equilibrio, porque bueno, los países de nuestra nación están arriba de cualquier tipo de discusión filosófica e ideológica, ¿no? Pero a mí me parece que poner a China en la misma bandeja qué sé yo, que los países occidentales que nos dominan es un error, ¿no? Yo creo que ahí nosotros tenemos una afinidad muy importante, no solamente con China, por ejemplo Singapur, que es otro esquema totalmente distinto, pero surge de la misma forma. Singapur, ahí en los 80 se reunieron porque tenían muchos problemas políticos y qué sé yo, y dijeron, bueno, hay que terminar con esto. Entonces dice, vamos a crear una ideología nacional, dijeron en Singapur. ¿Y en base a qué? Y en base al confucianismo. ¿Y qué sería eso? Y en base a principios. Suena, ¿no? Claro. ¿Y qué le pusieron a la nueva ideología nacional de Singapur de los 80? Valores compartidos. Claro. Ya parezco moreno, pero en realidad... No, está bien. Pero fue así. Fue Claro. así. Y en función a una visión filosófica ordenaron políticamente el país y unieron al pueblo con su dirigencia. Porque yo digo, este tema de nosotros haber abandonado la doctrina es porque no entendimos para qué sirve, no hay otra explicación. Si nosotros queremos plantear un nuevo grado de representación ciudadana, lo que tenemos que hacer es poner en marcha un proceso autodeterminante, donde el dirigente lo que tiene que hacer es bajar el espíritu vanguardista y explicarle a la gente lo que hay que hacer, porque eso fue una cosa letal en este triunfo de Milei para nosotros. Milei gana porque hay un rechazo hacia nosotros, que tenemos que analizar bien porque nuestras intenciones eran buenas, pero algo pasó en el planteo que terminamos hartando a la gente. Yo creo que lo que pasó es tratar de explicarle a la gente cuál es la solución a los problemas e imponérsela, que proviene de un ideologismo. El peronismo jamás fue eso. Pero lo primero que dice es, el dirigente tiene que hacerse transparente entre la comunidad y convocar más o menos así, dice Perón. Miren, los problemas de la nación no los puede resolver ni un partido, ni un líder, nadie. O lo resolvemos entre todos o no tiene solución. Por lo tanto, lo que tenemos que dejar claro, de qué forma vamos a mirar toda la realidad y tener una tabla de valores mínimos para ver lo que es correcto o incorrecto en la política. Y hacerlo transparente. Por eso la doctrina. Porque yo puedo convocar a construir un nuevo país siempre y cuando transparento mi forma de pensar. Entonces, yo digo, mira, yo pienso más o menos así, no sé con qué me voy a enfrentar en el futuro, pero lo que sí te puedo decir es de qué forma y qué valores yo voy a respetar para resolver los problemas del futuro. Entonces, si vos estás de acuerdo conmigo, sumate. Entonces ahí aparece el tema famoso de la base, de que hacer el poder desde abajo, qué sé yo, el federalismo. Todo eso funciona cuando todos nos ponemos de acuerdo juntos a buscar el problema y dar la solución. Aquella famosa frase, esto lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. Exactamente. Vos para sostener esa frase tenés que dar las herramientas para que eso realmente exista. Sí. Daniel, esto que vos estás describiendo, quizás en el sector donde más se hizo palpable, es en el sector de los trabajadores. Hoy, gran parte, o una parte de los trabajadores registrados, formales y demás, sobre todo en la punta de la pirámide, fueron atrás del proyecto de Milei, y en el otro extremo de los trabajadores, en el no registrado y demás, también fueron para allá. Probablemente
o lo hago en forma de pregunta, ¿tiene que ver con lo que vos estabas planteando esto? Totalmente. Mira, yo creo que el tema del vanguardismo político es un tema clave, pero la única forma de superarlo es tratar de entender cómo solucionarlo. O sea, por eso digo que el pensamiento de Perón es muy revolucionario, porque es muy difícil de entender la autodeterminación. El término de la comunidad organizada, que es el hombre creando su destino, es un concepto realmente muy difícil. O sea, por ejemplo, ¿qué significa esto? Bueno, que el pueblo tiene que decidir cómo quiere su comunidad. Vamos a hacerla exagerada, no es así, pero exagerémosla. ¿Cómo la querés? ¿Con patrones y patrones? ¿Qué querés? ¿La patria cooperativa? ¿Qué patria querés? Ese era el planteo de la comunidad organizada. Poner al pueblo en situación de resolver eso. Por eso Perón habla, qué sé yo, lo habla fundamentalmente en el modelo, pero antes de eso, en la hora de los pueblos, ya está planteando Perón los 3 niveles de coordinación de las dirigencias. Las dirigencias son coordinadores, nada más. Coordinadores de la acción común, pero para que haya una acción común tenés que organizarla. Por eso el peronismo plantea tanto el tema doctrinario. ¿Qué es lo doctrinario? Es una forma de organización espiritual. ¿Para qué? ¿Para votar un partido? No, para poner en marcha una nueva forma de representación política donde todos podamos decidir el futuro de la nación. O sea, el peronismo tiene que lograr, por ejemplo, que un trabajador cuando entra a la fábrica a manejar su turno se sienta construyendo su nación. Para que una familia, en una reunión de un domingo, pueda hablar de los problemas de la nación y discutirlo. Pero para que eso pueda existir, la política tiene que ponerse en un proceso de poner en marcha un proceso donde ellos no dirigen ni explican cuál es el problema ni dan la solución, sino que coordinan la acción del conjunto. Para que el conjunto se ponga en marcha, tenés que organizarlo espiritualmente. Y ahí tenemos un trabajo gigantesco, porque desde la muerte de Perón en adelante, el espíritu comunitario se ha transformado en un espíritu absolutamente egoísta, competitivo, donde es una especie de ley de la selva. Eso es lo que más trabajo nos va a costar. Y si a eso encima le metés, el vanguardismo político en sus 2 variantes, los revolucionarios que te explican la revolución y los CEOs profesionales que te mandan a tu casa y que te dicen, vos no hagas nada, que yo me encargo de todo, ¿no? O sea, pero es el espíritu de esta democracia anquilosada y fosilizada, liberal, que está obviamente en su última etapa. Vos sabés que tal es así, Daniel. Hace pocos jueves hablábamos respecto de la educación pública, que uno muchas veces se sorprende con compañeros diciendo que la universidad pública es maravillosa porque ayuda al crecimiento individual y al ascenso social, y decíamos, no, la universidad pública antes que eso es la colaboración al bien común, antes que lo individual. O sea que mirá qué minados que estamos de pensamiento liberal, ¿no? Por ejemplo, los compañeros saben cuál es la diferencia entre la democracia que propone el peronismo y la democracia liberal. No existe ni siquiera el debate de eso. Claro. No hay debate. Entonces, imagínate, si no hay debate de eso, ¿contra qué estamos luchando? ¿O a favor de qué estamos luchando? Sí, estamos luchando para hacer un partido y ganar las próximas elecciones. Yo siempre digo a los compañeros, la división que hay en el peronismo, la única forma de resolverla es que exista un objetivo de carácter estratégico que transforme el acto eleccionario en un elemento secundario y coyuntural. Claro, entonces, una herramienta. Sí, digamos, yo no digo que todo tenga que cambiar, no, yo creo que todos los movimientos políticos que hay hoy, el peronismo, los 5 o 6 polos de orgánica que existen hoy, tienen que estar, digamos, englobados en un objetivo mayor que para mí es la construcción de una nueva democracia. Una nueva democracia que todos tenemos que pelear, con una perspectiva no de las próximas elecciones, de acá a 10, 15 años. Y después ir a las elecciones, pero con esa perspectiva, porque si vos tenés esa perspectiva, ya las diferencias y la lucha política no es a muerte. Claro. ¿Por qué? Claro. Porque si vos asumís que sos un partido liberal, la lucha es a muerte, porque el que llega a la presidencia caga a todos los demás y se acabó la historia. Claro. En cambio, si vos decís, no, mira, vayamos avanzando, tratando de transmitirle a la gente que tenemos que construir algo distinto, nuevo, y trabajemos en eso todos. Mira, tenemos elecciones dentro de 6 meses. Bueno, vayamos a elecciones, ¿quién quiere ir? Vas vos, yo tengo esta idea. Bueno,
vayan todos, no hay problema, después vemos. Seguro. Pero la diferencia no es a muerte. Y aparte hay otra perspectiva, porque termina la elección y seguimos laburando lo que estábamos haciendo. Eso es lo que el peronismo no tiene. Bien, y por eso las divisiones son graves. Daniel, nos quedamos sin tiempo, lamentablemente. Tendríamos que organizar y que te vengas un fin de semana a Bahía y hacer un encuentro con compañeros y charlar, porque es interminable todo lo que hay que hablar. Con todo gusto, siempre a disposición. Bueno, por ahí veremos qué es lo que podemos hacer. Inventamos. Por ahora, Daniel, te mandamos un enorme abrazo y te damos las muchísimas gracias. Gracias a ustedes, compañeros, por permitirme hablar de estas cosas y les mando un gran abrazo. Un gusto, Daniel. Muchísimas Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Adiós. Adiós.